Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos siguiendo por este séptimo Congreso Internacional de Información Financiera. Definitivamente hoy jueves, un día cargado de muchas conferencias. Próximamente, y ahorita nos van a estar presentando a don Jorge Gil. Antes, agradecer a todos nuestros patrocinadores. Definitivamente, para nosotros es un gusto tener todo el apoyo de nuestros patrocinadores. En ello tenemos los patrocinadores diamante, tenemos a SSG, South Business One, a la Universidad Fidelitas, muchas gracias por su apoyo, a Higüey, también tenemos al grupo BPO, al grupo INS, KPMG, al despacho GCF Consultores, también tenemos a la firma BDO, Economía Hoy, Cyberfull, a la firma Chrome, también en nuestros patrocinadores Oro, muchas gracias a todos ellos, como es R. Artavi y Asociados, a Perspectivas Contables y Auditoría, Despacho Muñoz, también a los amigos del Despacho Carvajal y desde luego a la firma internacional HLB Esquivel Auditores, a Murillo y Asociados, también a los amigos de Jenkins Erickson y a la empresa Acesa y también a nuestros patrocinadores plata como es Banco Promérica, Impact Gómez Durán y al despacho Gómez Durán también. A todos muchas gracias por definitivamente estarnos ayudando en este séptimo Congreso Internacional de Información Financiera. Y antes quisiera saludar a don Jorge Gil desde Argentina. Don Jorge, un gusto saludarlo. Hola Mauricio, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Siempre Muy con bien, éxito. gracias. Muy bien, todo muy bien. Un abrazo a todos los amigos de Argentina que nos están escuchando en este momento. Definitivamente el GLENIF, presidido por don Jorge Gil, que siempre está colaborando con Costa Rica, con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y vienen otras cosas más que nos van a estar ayudando los amigos del GLENIF. Muy buenos días, doña Susana. Hola Mauricio, un gusto saludarlo. Don Jorge, un gusto saludarlo de igual manera. ¿Cómo está? Muy bien, Susana, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de tenerlo a usted por acá en esta mañana y pues darle la bienvenida a todos los participantes que en esta mañana nos acompañan y pues muy contentos con el resultado que hemos tenido en estos días de este congreso, que este año lo hemos llevado en esta modalidad virtual, ajustándonos como todos a estas modalidades y que ha sido sin lugar a dudas todo un éxito, dándoles a ustedes diferentes charlas en diferentes horarios para que todos podamos estar siempre actualizados. Muy bien, felicitaciones. Gracias, don Jorge. Bueno, en respeto pues, a la puntualidad de todos nuestros participantes y a la don Jorge, pues vamos a dar inicio con el tema de decisiones de la agenda del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Don Jorge Gil es presidente del GLENIF, como ya lo comentó Mauricio. Es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Aconcagua. Es contador público nacional y especialista en administración financiera, consultor del BID en diferentes temas de NIF y conferencista y panelista en numerosos países de Latinoamérica. Nuevamente agradecerles por su compañía en esta mañana y los esperamos todavía en lo que nos queda de este congreso. Sin más, don Jorge, quedamos en sus manos para que nos cuente sobre este tema. Si gusta, ella nos puede compartir su presentación. Bueno, muchas gracias, Susana. Una introducción de agradecimiento básicamente a todo el colegio en la figura de su presidente y del consejo directivo. Muy amable por tener siempre presente al GLENIF en este tipo de eventos que nos hace falta a todos intercambiar ideas, intercambiar posiciones, conocer qué cosas estamos estudiando a nivel de América Latina y qué cosas se están estudiando en el mundo. El tema elegido por los organizadores es justamente algo que tiene un efecto importante en forma reciente, o sea, es algo bastante novedoso, lo vamos a compartir luego a través de una presentación. También agradecerles a ustedes, Susana y Mauricio, por la presentación, y desde luego a Dunia, representante del Colegio de Costa Rica, ante el GLENIF como directora. También un agradecimiento especial por el esfuerzo realizado en todo el trabajo que el GLENIF está haciendo. ¿Qué es lo que es en sí el GLENIF para aquellos que no lo conocen? Es
un grupo que se ha conformado en el año 2011 entre la mayoría de los emisores de normas de América Latina. Es decir, cada organización que tiene a su cargo la emisión de normas o contribuye en la emisión de normas ha conformado este organismo, del cual forma parte el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, como uno de sus líderes iniciales en todo el trabajo que generó el GLENIF inicialmente. En mi caso, ocupo la presidencia en representación de Argentina, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que también apoya con mucha fuerza todo el accionar que tiene GLENIF. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en el día de hoy? Tenemos previsto una presentación que durará alrededor de 1 hora aproximadamente, o un poco menos, y dejaremos un poco de espacio para algunas preguntas que puedan tener ustedes como asistente de los temas que planteemos, o también de alguna otra cosa que pueda ser, por ejemplo, si alguno se preocupa y dice, bueno, ¿qué es este GLENIF? Y yo puedo participar, puedo trabajar, también podremos también mencionarles cuáles son las posibilidades. ¿A qué se refiere el tema con el cual estaríamos nosotros trabajando en este momento? Para la charla que vamos a dar de aquí en adelante. El tema son, o se conocen como decisiones de agenda del IFRIC o del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Y en este sentido, ya la mayoría conoce cómo funciona la Fundación IFRS, pero todavía hay algunas confusiones en este sentido. Esta fundación, que se creó por allá por el año 2000, tomó a su cargo el desarrollo de normas de contabilidad de alta calidad y que sea aceptadas normalmente en todos los países del mundo, eso como objetivo, y para hacerlo constituyó una serie de organismos dentro de la fundación. Entre los organismos, el más importante para nosotros es el IASBI, o el Consejo Emisor de Normas Internacionales de Información Financiera, que tiene a su cargo todo lo que conocemos nosotros como NIF, las 4 categorías de normas que ustedes claramente conocen, y también tiene como función, bueno, colaborar en la adopción de las normas en todos los países del mundo, y cada uno de los consejeros del IASBI se hace cargo de alguna región. Por ejemplo, nosotros tenemos por América Latina un consejero que está permanentemente en contacto con el GLENIF para trabajar en este sentido. Otro de los organismos que está dentro de la fundación es el Comité de Interpretaciones, o IFRIC, como se lo conoce genéricamente, que tiene a su cargo, tenía a su cargo como principal función el desarrollo primero de borradores de interpretaciones. Recordemos que las interpretaciones son aclaraciones que se realizan sobre aspectos que están en las normas internacionales, en los 4 tipos de normas internacionales. Y estas aclaraciones que se realizan, primero comienzan con un borrador que se pone en consulta, se discute, eso es lo que hace el GLENIF, discutir esos borradores a nivel de toda América Latina, y luego se emiten las opiniones de estos opinantes, en este caso el GLENIF y cualquier otro que quiera opinar al respecto. En este sentido, una vez que se reciben esas opiniones, el IFRIC puede tomar muchas de ellas, sobre todo cuando la mayoría opina de una manera determinada, y genera algunos cambios para lo que sería luego la norma final. La norma final es ya el formato de una interpretación. Sin embargo, no es el IFRIC el que aprueba la interpretación para que ya salga a la calle como interpretación y como norma, sino que es el propio IASBI que hace ese trabajo. Y en todo esto ustedes dirán, ¿cómo juegan las decisiones de agenda? Bueno, las decisiones de agenda de este comité tienen que ver con el origen del mismo, en el cual se colocaron como elementos de trabajo, como objetivos del IFRIC, el atender las consultas que en el mundo se realizaban sobre la aplicación de las normas internacionales. Y en esto estamos hablando, como dijimos, de las NIF, de las NIC,
de las CINIF y también de las SIC. Y en este planteo, que es atender esas consultas, no había un orden muy claro de cómo ir procesándolas, de qué manera trabajándolas, de qué forma se hacía o no la consulta, qué características tenía que reunir para que sea escuchada y analizada por el comité. Pero en definitiva, de a poco se fue generalizando este tema de las consultas y se fue generalizando la atención que IFRIC realizaba a estas consultas como un tema muy importante. Bueno, esto siguió avanzando y se constituyeron o se fueron definiendo en forma un poco pomposa lo que se llamó decisiones de agenda del IFRIC. Es decir, qué cosas el IFRIC ha decidido hacer con las consultas que podían estar llegando a su escritorio para ir respondiéndolas. Y en este sentido, uno se imagina lo que puede llegar a haber ocurrido dentro de un organismo que va recibiendo este tipo de consulta. Primero, ordenarse un poco en cuanto a qué hacer con cada consulta. En segundo lugar, ordenarse respecto de la forma de responder la consulta, la estructura que podía tener una respuesta de esas consultas. Y luego también formalizar aspectos que tuvieran que ver con el efecto concreto y práctico que podía tener la respuesta a esa consulta. Y el esquema básico es que hay una primera gran pregunta que hay que hacerse cuando llega una consulta al IFRIC, y es si esa consulta tiene suficiente entidad y está planteando un tema de importante y generalizada dificultad para el mundo en general de las NIF, que merece que esa consulta y su opinión preliminar por parte del IFRIC dé origen a un paper para trabajar en una posible reforma de estas normas internacionales, reforma que no tiene que ser de importante magnitud. Algunas pueden ser modificaciones, otras pueden ser cambios en alguna norma, pero siempre hablando de lo que llamaríamos un objetivo acotado en cuanto a la posible reforma. Lógicamente que el IFRIC ante esto lo que hace es decir que tal consulta merecería que sea estudiada para una posible reforma, llámese reforma de una interpretación, reforma de una norma internacional o alguna aclaración a través del inicio de alguna interpretación en particular. Bueno, esto significa en definitiva, ¿qué es lo que ha decidido el IFRIC frente a una consulta en cuanto a qué hacer con eso, ¿no? Y por eso que se llaman decisiones de agenda, en el sentido de que en este caso el IFRIC tiene todas estas consultas en su agenda y va decidiendo qué hacer con estas consultas y qué respuestas se van a dar. Y cuando estas decisiones terminan siendo de una manera determinada, que generalmente muchas de ellas son así, y la manera determinada que suele ocurrir es que se ratifica o se suele ratificar que con las normas como están, la consulta que se ha realizado puede ser resuelta sin ningún tipo de reforma ni de modificación. Entonces esta decisión que suele pasar por parte del IFRIC diciendo, bueno, llegó esta consulta y esta consulta la hemos estudiado a fondo, la hemos revisado y llegamos a la conclusión de que hay que aplicar esta norma, este párrafo y de esta manera y dar la explicación de por qué. Por lo tanto, y ahí viene la parte importante de la aplicación práctica de esta situación, por lo tanto, lo que estamos definiendo como IFRIC es que no hay que hacer nada con las normas y que hay que seguir un lineamiento como el que nosotros analizamos para poder aplicar y poner en práctica adecuadamente cualquier párrafo o norma que corresponda. Entonces, lo que en definitiva nos está diciendo el IFRIC cuando incluye dentro de sus decisiones de agenda estas respuestas es, mire, si usted lee bien la norma, puede interpretar esto que estamos interpretando nosotros y por lo tanto tiene que aplicar el párrafo o los párrafos correspondientes sobre el tema que usted ha consultado.
Y acá el problema que se produce es que el IFRIC nos está diciendo, mire, el camino es este. Yo analizo de esta manera, avanzo de esta forma, creo que hay que trabajar de esta manera, el camino es este, y si el camino es este, usted lo tiene que seguir de esa forma. ¿Y el problema cuál es? Que tal vez la empresa realizó la consulta porque ese formato o esa solución o esa aplicación de una norma no era la que ella venía haciendo ni con la cual comparte la interpretación que el CINIF o el IFRIC podría realizar. Entonces, si esto fuera así, donde la consulta se hizo porque la empresa venía haciendo la aplicación de la norma de una manera, y la respuesta que da el IFRIC es ratificar que se tenía que hacer de otra forma, entonces ahí se produce la primera pregunta. ¿Para qué sirven estas aclaraciones que hace el IFRIC desde el punto de vista práctico en aquellas empresas o en otras empresas que tengan temas similares? Y bueno, acá está la gran discusión y el gran dilema y lo que vamos a analizar a lo largo de estas charlas. Entonces, lo primero que vamos a discutir nosotros en esta conversación es justamente lo que yo acabo de mencionar, cómo es que se fueron originando estas decisiones de agenda, cómo fue cambiando el documento de debido proceso de la fundación para generar normas e incluso incluir dentro de eso las decisiones de agenda. Y luego de todo eso, llegaremos a la conclusión de, bueno, qué efecto práctico tiene esa reforma del debido proceso que se produjo recientemente. Y luego, para que ustedes puedan comprender cuál es la metodología y cuáles podrían llegar a ser los efectos que esto produjera, vamos a analizar 4 o 5 decisiones de agenda que sean relativamente sencillas en cuanto a presentar y a solucionar, porque hay algunas decisiones que son muy extensas. También vamos a mostrarles lo que ha avanzado la Fundación y por lo tanto también el IFRIC en sistematizar estas decisiones de agenda y compilarlas a través de distintos tipos de documentos que se han elaborado en los últimos 2 años. Estamos hablando del 2020, del 2019, que son las compilaciones de decisiones de agenda, que ya hay 3. O sea, está la número 1, la número 2, la número 3, y dentro de cada una de esos grupos, de esas compilaciones, yo les voy a presentar los temas que han sido discutidos, y de todos esos temas, que serán aproximadamente hasta ahora unos 25 que están publicados, vamos a elegir algunos que ya están elegidos previamente, y les voy a presentar cómo es que el IFRIC comienza con el proceso, cómo es que hace el análisis de la preocupación que tiene quien ha hecho la consulta y cómo termina concluyendo frente a esa consulta la respuesta o la conclusión que el IFRIC realiza al respecto. Bueno, hecha esta introducción, entonces empezamos preguntándonos qué son las decisiones de agenda. Y en base a lo que yo expliqué, cuando llega una consulta, si frente a esa consulta el comité de interpretaciones decide que lo consultado no debe agregarse al plan de trabajo genérico que tiene básicamente el IASBI, o sea, la agenda que tiene el IASBI, para generar un posible proyecto normativo de modificación normativa, entonces dice, bueno, mire, esto que usted me consultó no tiene que pasar a una parte de la agenda del IASBI y tiene que explicar en esa decisión que ha tomado por qué tomó esa decisión. Entonces, como pueden ver en la parte superior, lo importante es que se plantea es que explica por qué ha decidido eso. ¿Qué significa eso? Haber decidido que no tiene suficiente entidad, sino que la consulta puede aplicarse bien, sin ningún tipo de dudas, con las normas existentes. Lo único, un mensaje subliminal que podría llegar a quedar, es lea un poquito más, profundice un poquito más. Pero ya vamos a introducir desde ahora algunos casos que hemos vivido en Glenif, en particular la situación especial que tuvo Argentina y que tiene Argentina todavía del ajuste por hiperinflación,
donde de alguna manera, a pesar de todo lo que se aportó y reuniones que se realizaron con el IFRIC y planteos de los problemas que generaba la postura que podría llegar a tener el IFRIC, que en definitiva fue esta, la de explicar por qué él creía de que se podían resolver los problemas de ajuste por inflación y conversión, ninguno de los que estuvimos presentando este tema quedamos conforme con el análisis que se hizo. Entonces, acá viene una segunda pregunta que a medida que pase el tiempo se va a ir produciendo, y es ¿hasta qué nivel de profundidad se puede uno quedar tranquilo del análisis que ha realizado el IFRIC, que a veces se realiza desde una óptica propia de quien redactó en su momento una norma determinada, pero no se analiza desde el punto de vista del efecto práctico que puede llegar a producir una norma, que en el caso nuestro, cuando presentamos por Glenif la problemática de Argentina, el efecto práctico que producía la solución que daba el IFRIC a través del Consejo de Interpretaciones, a través de su análisis, era algo bastante fuera de lo lógico desde el punto de vista económico, y a pesar de que así fuera, se mantuvo la decisión de agenda y se explicó simplemente por qué el Comité de Interpretaciones había tomado esa decisión. Esta decisión de agenda que se toma tiene un primer paso, que es una decisión tentativa de agenda, donde se explican con mucho detalle la información que se ha recibido, la consulta que se ha recibido, los datos que se acompañaron a esas resoluciones, y también en algunos casos se explican, como pasó en este tema que yo les comenté recién, posibles reuniones para aportar mayor información, que fueron reuniones que tuvo Glenif con el IFRIC para aportar mayor información sobre el problema que se estaba detectando. Bueno, todo eso se escribe en esa decisión tentativa y durante 60 días se pone en consulta para que todos los organismos que les interesa este tema en el mundo puedan dar sus opiniones. Bueno, en el caso de esta experiencia que tuvimos nosotros, la verdad que actuamos con mucha profundidad en el sentido de enviar información, enviar ejercicios, enviar conclusiones, mostrar lo inconsistente que era la solución que se podía llegar a ver en la práctica. Y todo eso fue mencionado tanto en la decisión final como en la decisión tentativa, pero cambió muy poco la decisión tentativa respecto de la final, a pesar de todo el esfuerzo que hizo Glenif para explicar adecuadamente el efecto práctico que se producía. Entonces, volviendo al tema, ¿para qué es la decisión de agenda? Básicamente para explicar por parte del CINIF cuáles fueron su análisis y sus fundamentos para decir que frente a la consulta realizada había que aplicar las normas internacionales como están y que por lo tanto no merecía entrar en la agenda de reformas de las normas internacionales del IASBI. En otra palabra, nos estarían diciendo, mire, usted si aplica las normas internacionales adecuadamente resuelve este problema, la norma internacional está bien, no hay que cambiar nada, y por lo tanto no le vamos a sugerir al IASBI que lo incorpore en su agenda. Esto es entonces una decisión de agenda desde el punto de vista de para qué sirve. Pero en el medio, como se analiza el tema, se hace la fundamentación desde el punto de vista de las normas internacionales, se explica cuál es el enfoque que ha seguido el CINIF. Bueno, lo que nos están diciendo de alguna manera es, mire, usted tiene que trabajar así. Y si la empresa que consultó u otras trabajaban de una manera diferente, como ahora está aclarando el CINIF que hay que trabajar de esta forma, bueno, no hay mucha salida más que analizar lo que se venía haciendo y cambiar lo que se venía haciendo. Y ahí viene lo que vamos a discutir respecto de qué es lo que entiende el CINIF y por lo tanto el debido proceso que se aprobó recientemente, de qué es lo que uno tiene que hacer frente a una decisión de agenda que es diferente a la política contable que venía aplicando la empresa. Con lo cual, nosotros nos encontramos con que estas decisiones de agenda empiezan a tener una importancia superlativa
dado que cuando uno diga estamos aplicando las NIF en una empresa, tiene que haber revisado las decisiones de agenda para ver si alguno de los temas involucrados en las decisiones de agenda están dentro de la problemática de la empresa. Y si así fuera, tiene que resolver y aplicar una política contable que esté alineada con la decisión de agenda. Y eso es lo que no estamos muy acostumbrados. O sea, en América Latina, con mucho esfuerzo, logramos entender adecuadamente las normas, después difundirlas, después capacitarlas, después las implementamos en nuestros países. Encontramos que muchos temas había que profundizarlos para ponerlas en práctica. Y ya las empresas están más o menos en ese camino, generando sus manuales de políticas contables. Y ahora aparece esta novedad que dice, bueno, cuidado, que el manual de política contable que usted tiene que verificar que no contradiga las decisiones de agenda. Porque en ese caso, veamos qué es lo que hay que hacer de acuerdo con el manual de debido proceso. Y veamos entonces, frente a este esquema, qué es lo que realiza el CINIF cuando entra una consulta y tiene que tomar entonces decisiones respecto de esas consultas y como tal, qué es lo que termina siendo una decisión de agenda. Entonces, la decisión que en definitiva terminaría tomando el IFRIC puede ser confirmar la decisión que había tomado y publicar esa decisión de agenda, siempre y cuando el IASB no lo objete a la misma. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que hay un proceso que luego de que el CINIF llega a su conclusión, presenta su primera agenda tentativa, recibe las opiniones en los 60 días, y acá vienen las decisiones que toma para la agenda definitiva. El último pasito para que esa decisión de agenda sea válida es presentarlo en una reunión del IASB, en la primera reunión que se pueda presentar, y tener la tranquilidad de que el IASB no lo rechace, no lo objete. Para lo cual enseguida vamos a mirar qué significa objetar por parte del IASB una decisión de agenda. Entonces, tenemos la decisión tentativa de agenda que resultó de haber estudiado todo lo que yo ya les mencioné. Se tomaron los 60 días, en los 60 días se recibieron opiniones, y entonces el IFRIC dice, ¿qué hago ahora? Primer paso, confirmar la decisión de agenda tentativa y por lo tanto presentarlo luego al IASB y publicarlo si es que el IASB no lo objeta. Pasamos al punto B, que sería otra alternativa, revisar la decisión que se había tomado en la decisión tentativa y volver a presentar esa decisión tentativa con un concepto de revisada. O sea que la decisión tentativa se pone en consulta y cuando se reciben los comentarios, una alternativa sería que los comentarios son buenos y hay que tomarlos y por lo tanto modifica la decisión tentativa para generar una decisión de agenda que es llamada decisión de agenda revisada. El tercer paso, decidir que se debe agregar un proyecto normativo al plan de trabajo o remitir el tema al IASB para que el IASB termine presentándolo adecuadamente dentro de su agenda de trabajo. Entonces, estos son los pasos que genéricamente debe realizar una decisión de agenda para que sea adecuadamente generada a partir del CINIF. Hay un punto importante que forma parte de las decisiones de agenda y es el material explicativo donde se explica adecuadamente por qué se ha tomado esta decisión. Entonces, dentro del manual de funcionamiento del debido proceso, este material explicativo forma parte de una decisión de agenda. También está sujeto a comentarios, por eso en ese periodo de 60 días puede ocurrir que haya comentarios no solo sobre la decisión, sino también sobre el material explicativo, en el cual a veces hay también ejercicios, ejemplos.
Este material explicativo puede incluir información adicional que podría cambiar lo que venía entendiendo la entidad, que era aplicar una determinada NIF en un determinado hecho económico. Sin embargo, debe quedar claro que la decisión de agenda y su material explicativo de ninguna manera puede cambiar o aumentar o agregar un tema no tratado en las NIF. Si así fuera la decisión o la solución, donde uno dice, bueno, como este tema no está tratado, la solución hay que darla de esta manera, y se define de qué manera, eso no puede ser porque sería una modificación encubierta a una NIF, ya sea cambiando algo que estaba o agregando algún concepto que no estaba. Y este material explica, por lo menos trata de explicar, cómo es que los principios y los requisitos que tienen cada una de las distintas normas internacionales se deben aplicar a la transacción descrita. Y este punto es el punto central que yo les mencionaba, que cuando expliquen por qué, o cuando explican por qué se tomó la decisión de agenda, y que eso es, en definitiva, explicar cómo se pone en práctica los principios que ya existen en las NIF, y también algunos ejemplos o aplicaciones prácticas de las propias NIF, eso que se está explicando podría ser diferente que lo que la empresa venía haciendo. Por eso es muy importante no solamente quedarse con la conclusión que termina diciendo casi siempre que con las normas como están hoy se puede resolver la representación fiel, en este caso de lo que estamos hablando, irrelevante, sino que esta conclusión, que es más o menos de forma en todas las decisiones de agenda, ha tenido todo un paso previo, y ese paso previo es lo que podría modificar lo que venía haciendo la empresa desde el punto de vista de las políticas contables definidas para aplicar las NIF. Este material explicativo de las decisiones de agenda, ¿para qué nos sirve? Como dije recién, para poner en práctica los principios y algunas normas de detalle que existen en las NIF. Y en definitiva, lo que nos están diciendo es, cuidado, que con este material explicativo usted debe aplicar las NIF teniendo en cuenta este material explicativo que está incluido en la decisión de agenda. Y este material explicativo puede estar incorporando un punto de vista, puede estar incorporando información adicional de alguna norma que estaba por allí perdida y que uno debería haberla aplicado, que le provoque a la entidad que hizo la consulta y a otras que aplican las normas internacionales, lo que ellos pensaban que era resolver esa transacción económica desde el punto de vista de las NIF. En otras palabras, me pueden estar dando material que yo no había considerado cuando definí la política contable sobre ese hecho económico. Y por eso es que lo he consultado. O puede ser que otras empresas que nunca se habían puesto en duda esta situación, cuando lean la decisión de agenda digan, ah, mira vos, yo también estoy haciendo esto que la empresa ha consultado, y resulta que el CINIF me está diciendo, el comité en este caso, me está diciendo que la solución es otra, con lo cual debería cambiar necesariamente la política contable que estoy aplicando. Y acá viene entonces el problema concreto. Si yo venía aplicando una política contable en mi mejor interpretación de lo que quieren decir las NIF y de lo que es la aplicación práctica de las NIF, y la decisión de agenda me está mostrando material adicional, material explicativo, cosas que yo no había tenido en cuenta, y que me estarían mostrando que la política contable que yo venía aplicando no es la adecuada, estaríamos frente a la necesidad de cambiar la política contable provocado por la decisión de agenda que, como dijimos, tiene como fundamento básico todo el material explicativo que prepara el comité. Entonces, frente a esto, como dije, el ente podría llegar a concluir que debe cambiar la política contable por las explicaciones que lee en la decisión de agenda. Lógicamente,
se espera que los entes tengan el tiempo adecuado desde la publicación de la decisión de agenda hasta su puesta en práctica para tomar esa determinación, porque esto implica analizar, ver qué impacto tiene, cómo es que deberíamos cambiar la política contable, cómo la vamos a empezar a hacer y qué información vamos a requerir para poder aplicar la política contable orientativa de la decisión de agenda. Y luego de todo eso hay que implementar el cambio, que a veces tienen hasta efectos en el software para la preparación de los estados financieros. Entonces, lo que nos están diciendo es, hay una decisión de agenda, eso puede cambiar la política contable, y entendemos que el ente está involucrado en este tema como para poner en práctica ese cambio de la decisión de agenda en su empresa. Este cambio de política contable, en definitiva, no es algo que está imponiendo la decisión de agenda, sino que es un juicio de valor, un juicio profesional que tiene que realizar la entidad con toda la gente que está trabajando en este tema y que en definitiva depende de las características particulares que el ente tiene y de los hechos y circunstancias que está tratando de interpretar el estado financiero mediante la aplicación adecuada de las NIF. Ahora bien, si bien se espera que tenga tiempo suficiente, si bien uno tiene que tener en cuenta la situación particular y también los hechos y circunstancias que involucran la aplicación de esta decisión de agenda, se espera que se implementará este cambio de manera oportuna. O sea, acá lo que nos están diciendo es, mire, no tiene usted un plazo perentorio para ponerlo en práctica, pero tampoco puede excusarse en que le puede llevar mucho tiempo y que por eso no lo pone en práctica, etcétera, etcétera. Y por eso se plantea que se espera que se implementará cualquier cambio de manera oportuna. Y este concepto de manera oportuna es, bueno, ustedes saben, uno de los conceptos básicos que teníamos en el marco conceptual del 89. O sea, los cambios que estamos proveyendo y que cambian la política contable y por lo tanto cambian los estados financieros, no pueden ser con una diferencia de tiempo fenomenal que termine haciendo totalmente inoportuna la información con los cambios incluidos. Y además, si este cambio que se está realizando tiene un efecto significativo en la información que se hubiera presentado con la política anterior versus la información que se presenta con la nueva política, esa variación, ese efecto significativo, deben informarse de acuerdo con lo que cada una de las normas plantea. Bueno, concretamente, la NIC 8 de cambio de políticas contables tiene que tener suficiente información, los hechos posteriores al cierre deben ayudarnos para poder implementar el cambio, NIF número 10, NIC número 10. Entonces, en definitiva, acá viene el problema, ¿no? El cambio que surja de una decisión de agenda, en definitiva, provoca muy posiblemente un cambio de política contable. No hay plazo para ponerlo en práctica, pero sí el requerimiento de que sea oportuna y que se informe todo lo necesario para que el usuario entienda la naturaleza del cambio, el efecto del cambio, la razón del cambio y otros temas que están involucrados en las notas de las normas internacionales. Y entonces viene ahora un segundo problema. Si yo ya acepté que venía aplicando una política contable, que con la decisión de agenda me ha clarificado mucho y esto en definitiva me genera un cambio de política contable. Suponiendo que eso lo estoy haciendo, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, en los cierres del 31 de diciembre del 2020, la pregunta es, ¿el efecto de ese cambio tiene que ser prospectivo? O sea, voy a cambiar los valores de activos, pasivos, resultados, etcétera, todo en el año 2020 y luego los cambios posteriores que surjan a partir del cambio del 2020 también hasta que el activo o pasivo termine de desaparecer de la entidad. O por el contrario, debería entender que en base a lo que se ha definido en la decisión de agenda, no se podría haber esperado algo distinto que la empresa hubiera hecho una política contable similar a la decisión de agenda. Y en cambio, como no lo hizo y aplicó otra política contable,
lo más adecuado es darle un efecto retroactivo. Y bueno, y ustedes saben lo que es un efecto retroactivo, más de un cambio de política, ¿no? Significa un trabajo bastante importante, el efecto del reconocimiento de los impuestos diferidos de la NIC 12, la información comparativa que dependerá de cuántos años comparativamente se están brindando, el efecto en cada uno de los estados, ya sea en el cuerpo o en la información comparativa, según el tipo de estado y según el tipo de cambio de política contable. En definitiva, un trabajo importante. Bueno, y esto es lo que en definitiva también está siendo discutido y que creo que a la larga va a ser una relación o una conversación entre la empresa y sus auditores para ver si el efecto lo vamos a tomar como que la decisión de agenda es un hecho nuevo, desconocido antes, o la decisión de agenda es una ratificación de cosas que ya existían y no se podría haber tomado una decisión por parte de la adopción de una política contable de la empresa diferente a lo que se ha definido en la decisión de agenda. Entonces, esto sin duda nos está provocando una particular situación de zozobra en las empresas que, primero, se encuentran con muchas decisiones de agenda, a lo mejor muchas de ellas ni las conocen, ni sabían que existían. Muchas de esas decisiones de agenda pueden estar afectando lo que ya la empresa hizo y entonces uno dice, bueno, la verdad me equivoqué ahora, o no tenía los elementos como para aplicarlo adecuadamente, entonces ahora tengo que aplicarlo bien. Y además de aplicarlo bien, de acuerdo a lo que me está diciendo la decisión de agenda, tengo que decidir si va a ser prospectivo o retroactivo. Bueno, esto es mucho el efecto que produce entonces el nuevo enfoque de las decisiones de agenda del IFRIC. Y acá, en esta transparencia, he tratado de resumir qué es lo que hace el IASBI en todas estas decisiones de agenda. Lo importante, yo ya lo remarqué, una decisión de agenda no sale aprobada y publicada hasta que se le pregunta al IASBI si está de acuerdo y no hay objeción dentro del debido proceso de esa decisión de agenda. En este caso, si hay objeciones que tienen que ser un nivel de 4 personas que decidan que están en desacuerdo con la decisión de agenda, si hay objeción, la decisión del comité de interpretación es de no agregar un proyecto de norma al plan de trabajo y la conclusión del comité de interpretación es de que la decisión de agenda no agrega o cambia los requisitos de las NIF. Entonces, lo que se está planteando es que si hubiera 4 o más miembros que objetan alguna de estas dos decisiones, no se va a publicar y la Junta frente a ese tema, o sea, el IASBI, frente a ese rechazo que hubo, decide cómo continuar. Entonces, por ejemplo, puede devolverle al comité de interpretaciones para que profundice el tema con un enfoque que el mismo IASBI puede llegar a sugerir, o puede pedir que se amplíen las fuentes de información para encontrar la experiencia en algunos países o stakeholders en particular, pero en definitiva, cuando hay una objeción de la decisión de agenda, la decisión de agenda no se publica y en consecuencia no hay efecto práctico en ese punto. ¿Cuáles son los pasos de esto que hemos descrito de parte del comité? El primer paso es recibir la pregunta correspondiente que le ha hecho algún elaborador de estados financieros. Y entonces se pregunta, a través de un árbol de preguntas y de decisiones, si es un tema generalizado y si también se espera un efecto significativo el hecho de la consulta planteada. Entonces, estas dos condiciones tienen que ocurrir, que el tema sea algo generalizado entre todas en el mundo en general, y la importancia que tenga provocaría, si cambiara la decisión de lo que se venía haciendo, un efecto generalizado en los estados financieros. Entonces, si la respuesta es que es un tema generalizado y se espera un efecto significativo, fuera que sí, entonces ahí viene la pregunta, ¿es necesario cambiar las NIF? Si la respuesta fuera que sí, ¿se puede resolver esta necesidad de cambio en forma eficiente y podríamos hacerlo con un alcance normativo acotado, o sea, narrow, como lo plantea
el término en inglés. Y si la respuesta es sí, entonces se plantea el inicio de un proceso para cambiar en forma acotada alguna NIF que necesita ser cambiada para resolver la pregunta que ha hecho el consultante, y además la posibilidad de que no haya que cambiar una NIF, sino cambiar una interpretación o eventualmente generar una interpretación. Si todo esto que vamos diciendo dice que sí, termina esta pregunta en la conclusión o la recomendación del Comité de Interpretaciones que pase al IASBI, lo discute y lo apruebe en cuanto a los pasos a seguir. Si en cambio arriba la respuesta fuera no, o sea, ¿no a qué? A que no es un tema generalizado y se espera un efecto significativo, que no es necesario cambiar las NIF, sino que las NIF se van a aplicar adecuadamente a esta situación, y que, aunque arriba hubiera dicho todo que sí, a la pregunta ¿puede resolverse el asunto eficientemente y con un alcance de cambio acotado también fuera que no? Bueno, entonces frente a todo ese tipo de cosas, se toma la decisión de agenda, que es la que habíamos mencionado recién. Como les comenté, estas decisiones de agenda han ido apareciendo desde hace algún tiempo y con buen criterio la Fundación las ha compilado. Ha compilado todas las decisiones de agenda de enero a septiembre del año 2019 con la llamada compilación número 1, las de octubre del 19 a marzo del 2020 con la compilación número 2 y las de abril 2020 a septiembre del 2020 con la compilación número 3. En cada una de estas compilaciones, que ustedes las pueden bajar en la página web del IASBI, van a encontrar entonces toda una serie de decisiones. Primero una introducción que explica un poco parte de lo que yo les he desarrollado hasta ahora, y después ya con títulos indicando cuál es la norma, cuál es el tema, luego el planteo realizado por parte del consultante, el análisis que realiza el comité y la conclusión que hace el comité. Junto con todo esto, dentro del análisis puede haber, como les dije, ejercicios que tratan de reflejar en la práctica lo que se está explicando en teoría, y hay algunas decisiones de agenda que tienen ejercicios muy interesantes para entender este planteo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hay en cada una de las compilaciones? Por ejemplo, la compilación número 1, que es la del año 2019, es la que tiene hasta ahora mayor cantidad. En el primer grupo se analizaron varias preguntas de la NIF número 9, básicamente relacionada con las pérdidas crediticias esperadas y algún tema de contabilidad de coberturas en relación con instrumentos financieros derivados. Después tenemos la NIF número 11 de acuerdos conjuntos, y el tema es los pasivos en relación con el interés de un operador conjunto en una operación de carácter conjunto, es decir, cómo se miden ese tipo de pasivos. Después tenemos la NIF 15 que tiene 3 preguntas. La primera es un caso particular relacionado con una determinada forma de generar o no un servicio para una empresa que cotiza o quiere cotizar en los mercados de valores. Y bueno, se explica toda la situación de cómo es la mecánica en ese lugar y se pregunta cómo es que aplicaría la NIF 15 en esa empresa que cobra para que otra empresa pueda cotizar sus títulos en el mercado de valores. Después tenemos los costos para cumplir un contrato, un tema interesante que lo vamos a repasar en forma más detallada. Las compensaciones por demoras o cancelaciones, el ejemplo típico es el caso de los vuelos o de cualquier otro viaje, donde cuando hay demoras o cancelaciones, la ley de cada país le da una serie de compensaciones al cliente, y entonces se plantea qué es esa compensación, cómo debe registrarse contablemente. Eso está en el marco de la NIF 15, en el marco de la NIF 16 hay una consulta sobre derechos de uso de la superficie que está debajo de la superficie. Luego tenemos algunas aclaraciones sobre la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario para obtener el valor actual de los flujos de fondos
que va a tener que desenvolver y eso tomarlo como valor del pasivo en el momento inicial, que es uno de los componentes del activo por derecho de uso. Después tenemos la NIC 1, que es una pregunta que se planteó, ¿dónde exponer los pasivos o los activos que surgen por aplicación de la CINIF, que trata el tema de pasivos impositivos de carácter incierto por conflictos que puedan haber con la autoridad tributaria, en este caso la IFRIC número 23. Después tenemos el caso de la NIC 7, que tiene que ver con informar adecuadamente los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento. Recuerden que en su momento se modificó la NIC 7 para pedir como información en notas este tipo de información. Después la NIC 19, ¿qué pasa con un posible descuento que se podría llegar a hacer en los planes que uno tenga de beneficios posteriores al retiro, a los efectos de clasificar los planes de retiro? Después en la NIC 23, los intereses o costos de préstamos, ¿qué pasa cuando esos están relacionados con bienes que se van construyendo a lo largo del tiempo, pero con algunas particularidades especiales? La NIC 27, los estados financieros separados y las inversiones que se tienen en una subsidiaria que se miden al costo y que se venden parcialmente. Bueno, también hay una pregunta sobre este tema. La NIC 37, una pregunta es, ¿qué ocurre si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con la autoridad tributaria que no tiene que ver con el impuesto a las ganancias? Que esto lo trata la NIC número 12. Y como consecuencia del conflicto se evalúa la posibilidad de que tenga razón la empresa, pero para no tener complicaciones con la autoridad tributaria, la empresa le hace un depósito por los reclamos que ha realizado, depósito que volverá a la empresa si tiene razón la empresa, ¿no? Entonces, la discusión es cómo se aplica acá la NIC 37 y las distintas definiciones involucradas. Después, la NIC 38 de activos intangibles tiene una consulta sobre los derechos que podría llegar a tener un cliente de recibir acceso a un software que está alojado en la nube. Bueno, esto es algo bastante habitual en la parte de la profesión contable. El trabajo de nuestra profesión muchas veces se realiza con software de todo tipo, pero que no los tenemos nosotros, sino que están alojados en la nube y nosotros tenemos un derecho a través del pago que se realiza periódicamente de usar ese elemento que está alojado en la nube. Terminando la compilación número 1, tenemos la NIC 38, el famoso tema de las criptomonedas. Es muy interesante leer este tema, básicamente discutir si estamos frente a un activo financiero, un activo intangible, un inventario, esa tenencia de criptomonedas y el análisis que realiza el personal, en este caso el IFRIC y el staff primero, sobre este punto. Y la NIC 41, también una consulta sobre los gastos posteriores relacionados con los activos biológicos y su tratamiento, ya sea como gasto o como parte del valor del activo. En la compilación número 2 hay menos cantidad de temas. Por un lado, la NIF 16, derechos para tomar decisiones en cuanto a uno de los componentes que estaba en la IFRIC 4 para identificar un contrato de arrendamiento. Bueno, ahí hay un pedido de aclaración. La NIF 16 y la NIC 16, cómo se mide el plazo del arrendamiento y la vida útil de las mejoras que se producen en el contrato de arrendamiento. Acá están las tres que yo les planteaba que discutió mucho el GLENIF sobre NIC 21 y NIC 29. Las tres fueron analizadas, como dijimos, y luego con algunos pequeños cambios que se lograron hacer, publicadas ya como decisiones de agendas definitivas. Y en la compilación número 3, que es la más reciente, tenemos la problemática de la NIF 16 de arrendamiento, que el tema tratado es venta y arrendamiento posterior con pagos variables, un par de temas de la NIC 12, que es impuesto sobre la renta, cuáles son el tratamiento contable cuando hay diferencias o múltiples consecuencias fiscales cuando yo recupero el valor de un activo, o qué hacer con el tratamiento de la NIC 12 y por lo tanto la medición del impuesto diferido relacionado con una inversión en una subsidiaria. Ustedes recuerden
que la NIC 12 trata bastante este tema como una de las posibles opciones de excepción de reconocimiento de activos o pasivos diferidos por esta situación en particular. Y la NIC 38 trata también recientemente un tema muy vigente en muchos países de América Latina, que son los pagos por transferencias de jugadores. Bueno, con esto ustedes pueden ver que hay una buena cantidad de decisiones de agenda y que muchas de esas decisiones de agenda, como ahora las vamos a ver rápidamente, algunas de ellas, pueden haber generado cambios en las políticas contables que esté llevando a cabo cualquier empresa. Entonces, el mensaje que va quedando es: tomemos muy en serio las decisiones de agenda, porque podríamos encontrarnos con que en algún momento alguien nos objete un estado financiero porque no habíamos considerado una decisión de agenda que ya había sido emitida. Veamos entonces algunas de las decisiones de agenda. Por ejemplo, una de las primeras que habíamos visto, que eran los costos para cumplir un contrato que genera un ingreso con un cliente, se plantea, o el planteo fue la siguiente pregunta: ¿cómo reconocer los costos incurridos para cumplir con un contrato cuando ese contrato se satisface a lo largo del tiempo? Recuerden que, de acuerdo con la NIF 15, yo tengo dos tipos de prestaciones de ingresos por prestaciones de servicio o por venta de bienes. Concretamente es aquello que se reconoce en un momento determinado, generalmente es cuando yo transfiero la rentabilidad y también transfiero los riesgos del servicio o del bien, y por otro lado tengo aquellos que se van transfiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso se están transfiriendo esos beneficios y también esos riesgos a lo largo del tiempo. Entonces, hay costos incurridos relacionados con esa prestación de cumplimiento de la obligación de desempeño, y la pregunta es: ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo contabilizamos? Para eso, en la solicitud, la entidad indica que se transfiere el control, en este caso es de un bien, no de un servicio, a lo largo del tiempo, y que se mide el progreso hacia el 100% de cumplimiento de esta transferencia, utilizando un método de salida que, como ustedes recuerdan, son uno de los dos métodos que tenemos en la NIF 15. Como parte de los datos, la entidad incurre en costos en la construcción del bien. A la fecha del reporte, los costos incurridos se relacionan con trabajos de construcción realizados en el bien que se transfiere al cliente a medida que se construye el bien. Entonces nos están aclarando sobre este tipo de costos, cuáles son y con qué están relacionados. El análisis que hace el comité es que el párrafo 98C requiere reconocer como gastos este tipo de desembolsos que uno pueda llegar a tener cuando uno incurra en costos que se relacionan con obligaciones de desempeño ya cumplidas o ya parcialmente cumplidas. Es decir, son costos que se relacionan con algo que la empresa ha realizado ya en el pasado. El comité observó que estos costos de construcción descriptos se relacionan con obligaciones de desempeño parcialmente satisfechas en el contrato, en base a las pautas definidas por la empresa que consultó. Por lo tanto, son costos que se relacionan con el desempeño pasado de la entidad. Así fue la consulta. Por lo tanto, estos costos no generan ni tampoco mejoran los recursos de la entidad que se utilizarán para continuar satisfaciendo las obligaciones de desempeño que le quedan parcialmente cumplidas, y en consecuencia esos costos que están relacionados con el párrafo 98C no cumplen los criterios del párrafo 95, que son los criterios que definen cuando un costo puede ser reconocido como un activo. Frente a este esquema, la conclusión es que los principios y requisitos que tienen las NIF, en base al análisis que se habla interactuando entre el párrafo 95 y el párrafo 98, proporcionan una base adecuada y completa para que una entidad determine de qué manera reconocer contablemente esos costos incurridos para cumplir un contrato en el patrón de los hechos que recién describimos. En consecuencia, decidió no agregar el asunto al programa de futuras normas. Primer tema: costos relacionados con contratos
que ya han sido cumplidos parcialmente, siendo estos costos relacionados con la prestación ya realizada. En definitiva, esos costos son gastos y no pueden activarse. El siguiente caso que se plantea es la compensación por los vuelos no realizados o vuelos con atraso. En este caso, esta obligación surge de normas legales que hay en cada uno de los países y son distintas, ¿no? Depende de lo que el país tenga como preocupación. A veces son satisfacerse con algo muy sencillo cuando hay demora, por ejemplo una cena o lo que fuera, otras veces nada, a pesar de que hay demora, y otras veces con un viaje o con una compensación determinada. Entonces, los hechos que describe la aerolínea que hace la consulta es que la ley le otorga al cliente el derecho a ser compensado cuando hay retrasos y cancelaciones. La ley define el monto de la indemnización que no se relaciona con el monto del vuelo, o sea que hay una indemnización que no depende del monto del ingreso que tiene la empresa por el vuelo atrasado o cancelado. La ley crea derechos y obligaciones exigibles y forma parte de los términos del contrato entre la entidad y el cliente, o sea que cuando vemos que esto dice la ley, en el contrato que uno firma, en este caso el ticket que uno recibe o el boleto que uno recibe por la compra del pasaje, allí se aclaran que frente a tales y tales problemas aplica tal legislación. Al aplicar la NIF 15 a un contrato con un cliente, la identidad se identifica como obligación de ejecutar un servicio de vuelo al cliente. O sea, ese es el tema en cuestión. Y acá la pregunta que hace el ente es, ¿cómo contabilizo ese futuro desembolso que voy a tener que hacer para compensar lo que la ley me está diciendo que haga por haber hecho una cancelación o por haber hecho una demora? Y el planteo es, ¿lo voy a trabajar como que es una contraprestación variable? Es decir, si yo no cumplo con eso, voy a tener que pagar este monto y por lo tanto el valor del ingreso total se va a ver disminuido por esta multa que, como ustedes recordarán, en la NIF 15 están especialmente aclarados dentro de las contraprestaciones variables este tipo de compensaciones, o sea, este tipo de multas que reducen el valor del ingreso que uno tiene. O por el contrario, yo debería tomar esto como una contingencia de pérdida, aplicar la NIC 37 por separado de lo que es la obligación de transferir el servicio que está involucrado en el contrato. O sea, un tema realmente interesante a analizar. Esto es, reduzco el valor de la venta y por lo tanto estoy computando o estimando cada vez que vendo cuál va a ser la probabilidad de devolución o de cancelación que se producen de los vuelos en general, y eso implica que hay una parte que es esta multa, esta compensación que tengo que pagar, que es contraprestación variable de la venta, o directamente la venta va por su valor, y por otro lado registro la provisión por la posible contingencia de pérdida producto de la cancelación o atraso de los vuelos. Veamos el análisis que hace el comité. El comité analizó que la entidad se compromete a transportar al cliente. Ese es el servicio que está prestando. Si ese servicio no lo hace, el cliente tiene derecho a una compensación. En consecuencia, cualquier compensación por retraso o cancelación forma parte de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho. Es decir, frente a estas dos opciones que vimos recién, en la primera parte del análisis que hace el comité, nos está diciendo vaya por la opción A, trátelo como parte de la contraprestación que usted va a recibir y por lo tanto la parte variable de la contraprestación. Esta compensación no representa una compensación por daños o perjuicios causados por los productos de la entidad como se describen en el párrafo B33. Ustedes recuerden que esas eran las garantías cuando uno vende un bien y bueno, si ese bien tiene algún tipo de daño o no funciona bien o genera un perjuicio en la actividad que yo realizo con ese bien, bueno, eso está tratado como el cumplimiento de una garantía o eventualmente, si no hubiera garantía, la obligación que tiene el ente de enfrentar esos daños y perjuicios. El hecho de que la legislación más que el contrato estipule que hay una compensación a pagar, no afecta la determinación de
por parte del precio que vamos a involucrar en la transacción, que es uno de los pasos que hay que cumplir en la NIF número 15. En consecuencia, la conclusión que vemos hacia este análisis es que la compensación va a dar lugar a una contraprestación variable, de la misma forma que cualquier otra sanción hubiéramos tenido, como por ejemplo, si nos descuentan un 10% por no entregarlo al elemento en el tiempo y en el plazo que se ha fijado. Bueno, eso también es en este caso una multa. Esa multa forma parte de la contraprestación variable, y esta compensación por no realización del viaje también forma parte de la contraprestación variable. Por lo tanto, ya está volcándose hacia el inciso A claramente. En consecuencia, el comité concluyó que la indemnización por retrasos o cancelaciones es una contraprestación variable del contrato y no debe ser aplicada la NIC 37 como una contingencia planteada. El comité concluyó que los principios y requisitos de la NIF 15 proporcionan una adecuada para que la entidad pueda elaborar una política contable y contabilizar este tema que tiene que ver con el atraso en el tiempo de prestación del servicio o directamente la cancelación de los vuelos. Por lo tanto, el comité decidió no modificar la posible agenda, ni proponerle al IASBI modificar la posible agenda de reformas de las NIF. Otro tema que acá les he elegido es el cambio de la NIC 1 y cómo se presentan los pasivos o activos relacionados con tratamientos inciertos en relación con los impuestos. Y acá la pregunta que hacía la empresa es, ¿cómo debo presentar? Acá ya no es una medición, porque la medición la da la IFRIC 23, sino que acá nos dicen dónde va a ir este pasivo que surge como consecuencia de la aplicación de la IFRIC 23 o eventualmente algún activo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo presentar los pasivos o activos relacionados con tratamientos que tienen incertidumbre desde el punto de vista fiscal y que están tratados por la IFRIC 23? Y la pregunta se complementaba diciendo si se requiere presentar los pasivos fiscales inciertos como un pasivo por impuesto, en este caso el impuesto corriente, o por impuesto diferido, o por el contrario, presentar dichos pasivos como una línea tipo provisiones. Y esto podría ser lo mismo del lado de los activos fiscales que fueran inciertos. Entonces, una vez definido que apareció un pasivo que hay que reconocer, un activo que hay que reconocer, pero como consecuencia de la aplicación de la IFRIC 23, entonces la pregunta es, ¿dónde va eso? ¿Va en un rubro especial? ¿Va dentro de los impuestos a pagar corriente o dentro del activo y el pasivo diferido de la NIC 12? Esas eran las preguntas que hacía la empresa. Y en este sentido, el análisis que realiza el comité es que en base a los principios que tiene la NIC 12 y la IFRIC 23, el comité concluyó que los activos fiscales o los pasivos fiscales que surgen por este tratamiento con incertidumbre, que surgen por aplicación de la IFRIC 23, son pasivos o eventualmente activos por impuestos corrientes o por activos diferidos o pasivos, según lo que defina la NIC 12 en ese sentido. Entonces lo que nos están diciendo claramente, esto va junto con el impuesto a pagar o va junto con el activo y el pasivo diferido, pero no va en un renglón separado de tipo provisiones como estaba planteando. Por lo tanto, el comité concluye que aplicando la NIC 1 para este tema en particular no hace falta ninguna aclaración adicional, ninguna reforma normativa, etcétera, etcétera. El otro punto que también les he elegido es la NIC 37, y algo que ya anticipé recién, los depósitos relacionados con impuestos que son distintos al impuesto a ganancias y nos dan una serie de datos por parte de la consulta de la empresa. En definitiva, cómo contabilizar los depósitos relacionados con impuestos que no son impuestos a la renta. Los hechos que describe la entidad explica que está en conflicto con una autoridad fiscal por un impuesto que no es el impuesto a la renta. Ese conflicto es si está la empresa obligada o no a pagar ese impuesto en particular.
no se trata de renta, por lo tanto no está dentro de la NIC 12, y si uno analiza que aparecería entonces un pasivo o pasivo contingente resultante de pagar, de la conclusión de que debería pagar posiblemente la empresa el impuesto, el análisis parecería ser que habría que hacerlo desde el punto de vista de la NIC 37. Pero teniendo en cuenta la evidencia y lo que hace en general la persona que prepara los estados financieros, lo que se concluye en este supuesto que estaba planteando la consulta es que es probable que tenga razón la empresa, no el fisco. Pero a pesar de que es probable que tenga razón la empresa, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer en este caso? ¿Deberíamos tratarlo como un pasivo contingente y eventualmente informar algo al respecto? Y a eso se le suma el problema de que para evitar el cómputo de intereses o algún otro tipo de sanciones, la empresa aceptó hacer un depósito por el monto que le ha reclamado, que sería el importe en litigio, pero ese depósito, cuando ya se resuelva la disputa en los distintos niveles en que se tiene que resolver, tendrá que devolverse a la empresa si la empresa tiene razón, o eventualmente usarlo como un crédito por parte de la autoridad para pagar cualquier tipo de impuesto vencido o futuros. Esto es lo que se presenta como tema. ¿Qué es lo que hizo el comité? El comité se preguntó y observó si el depósito que ha hecho la empresa, el depósito en el fisco, eso no es un activo para la empresa. Ese activo, si fuera un activo, no lo encontramos en ninguna NIF. Tampoco ninguna NIF trata cuestiones similares o relacionadas a este tema en cuanto a que responda si el depósito que ha hecho la empresa al fisco para resolver hasta que se resuelva este litigio, cumple o no cumple con la definición de activo. Y en este sentido, entonces, lo que hizo el comité fue elaborar o tratar de elaborar una política contable basada en la NIC 8, párrafos 10 a 11, que ustedes recordarán las etapas que hay que cumplir para elaborar la política, de las cuales ya algunas ha pasado, o sea, no hay una norma que diga cómo se trata este tipo de hecho, tampoco hay una norma que trate hechos parecidos, y entonces el paso siguiente es buscar el marco conceptual. Entonces el comité se fue al marco conceptual, pero no se quedó solo del año 2018, sino que también trabajó con el del año 1989, porque muchas de las normas vigentes hoy tienen como respaldo el marco del 89. Y cuando analizó la definición de activo de los dos marcos conceptuales, concluyó que el derecho que surge del depósito fiscal cumple con cualquiera de las dos definiciones de los dos marcos conceptuales. El depósito de impuestos le da a la entidad un derecho a obtener beneficios económicos futuros probables, porque hay, digamos, más probabilidad que ocurra que no ocurra, que salga a favor de la entidad la discusión que tiene con el fisco. El derecho que tiene no es un activo contingente según lo define la NIC 37, porque ya es un activo y no es un activo posible como se planteaba en forma genérica por parte de la entidad. En consecuencia, el comité concluyó que en el patrón de hechos descrito en la solicitud, la entidad tiene un activo cuando realiza el depósito fiscal a la autoridad fiscal. Bueno, este es uno de los temas controvertidos, ¿no? Cuando ustedes repasen esto en el marco de la NIC 37, se van a preguntar si realmente esto cumple con la definición de activo o si la definición de activo del marco conceptual, que es más amplia que la de la NIC 37, es la que prevalece de acuerdo a lo que analizó acá el Comité de Interpretaciones. El análisis continúa diciendo que en ausencia de una norma que se aplique específicamente a este activo, se aplican los párrafos ya mencionados en la NIC 8 y por lo tanto hay que desarrollar esos párrafos para determinar una política contable relacionada con ese depósito. La administración utiliza el juicio al desarrollar esta política en la medida que eso permita obtener información relevante para la toma de decisiones por parte de los usuarios y además fiable, que son las dos condiciones que se requieren para aplicar una política contable determinada. Y el comité señaló que estas cuestiones
deben ser abordadas en el desarrollo y aplicación de una política contable. En algunos casos podría llegar a ser similares o relacionados con algunos conceptos como el manejo de los activos financieros, y si este fuera el caso, la administración de la entidad se referirá a los requerimientos de las NIF que tratan cuestiones similares para los activos financieros. Bueno, en principio entonces está concluyendo que en base a las definiciones del marco conceptual esto es un activo, pero además que si hay cuestiones específicas de medición o cosas similares, uno podría aplicar por ser similares las normas de reconocimiento, pero particularmente de medición, en relación con los activos financieros, concretamente la NIF número 9. ¿Y cuál es la conclusión? La que he visto hasta ahora. Que los principios y requisitos de las NIF que podríamos aplicar en este hecho en particular proporcionan una base adecuada para que se elabore una política contable, que no haya que modificar ninguna norma y en consecuencia no se agrega el tema o el tópico al programa futuro de análisis normativo. Entonces, acá surgen como pregunta, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido hasta ahora en las decisiones de agenda? Si es que la han leído, si es que la han tenido que aplicar en alguna empresa, si tienen un caso en particular que quieran comentarlo con nosotros, o si tienen algún tipo de consulta en particular. Bueno, y con un hermoso fondo de acá de mi provincia de Argentina, concretamente desde mi casa, como pueden ver acá, de las montañas, abrimos el espacio para que en los últimos minutos ustedes puedan hacer algunas preguntas o cualquier tipo de comentario que tengan en particular como consecuencia de todo lo que estuvimos conversando. Muchas gracias, don Jorge, por todo este tiempo que nos ha acompañado. Tenemos varias consultas. Inicio con la de don Benigno Báez. Él nos dice, ¿cuál es el proceso para realizar esa consulta al IFRIC? Bueno, ingresar a la página de la Fundación IFRS. Dentro de esa página ir al sector que se refiere al IFRIC, y dentro, bueno, según por donde vayan, van a llegar más o menos siempre a la misma página, van a encontrar un link que dice consultas. Cuando se habla de las decisiones de agenda, en la parte inferior habla de consultas, ustedes hacen el link y ahí está la forma de realizar la consulta. Gracias, don Jorge. También nos consultan, ¿los auditores independientes pueden directamente realizar consulta o deben hacerse a través de nuestros colegios? Bueno, no hay un impedimento en el tema relacionado con el IFRIC. Lo que yo sí les recomiendo es que traten de compartir esto con las comisiones técnicas de los consejos, de los colegios o del colegio en particular, y tal vez el colegio también quiera compartir después con el GLENIF para que tenga cada vez más fuerza la consulta, sobre todo cuando la consulta tiene algunas implicancias importantes y que puedan afectar a muchos países de América Latina. Pero si no, pueden hacer la consulta directamente con todos los argumentos y con todos los respaldos del material que puedan llegar a presentar, ejercicios que ustedes puedan llegar a plantear y lógicamente en inglés, ¿no? Ese es otro impedimento que por allí tenemos. Perfecto, también nos dicen, ¿dónde encontrar el material que publican las decisiones de agenda? Bueno, estas tres compilaciones están en la página web del IASBI. Está un poco difícil a veces encontrarla, pero bueno, búsquenla con ese título. Todo lo que tenga agendas, decisiones de agenda del IFRIC, o si no, en el peor de los casos, si no lo pueden encontrar, lo solicitan al colegio. Si el colegio no lo tiene, yo les envío las tres recopilaciones que son documentos separados. Y por último tenemos a Eugenio Mata. Él nos dice, si producto de una decisión de agenda del IFRIC se debe hacer un cambio de la NIF,
Dicha decisión del comité no se publica hasta tanto se emita la nueva NIF. Bueno, es que en este caso la decisión de agenda, recuerden que es para explicar las razones por las cuales el tema no pasa o no genera un cambio normativo. Entonces, no va a aparecer dentro de estos compilados que estamos viendo. Pero sí lo van a encontrar ustedes en la información que periódicamente se toma de tanto las reuniones que hace el IFRIC como las reuniones que hace el IASBI. Entonces ustedes pueden ir siguiéndole cómo va el tema a través de esa situación. En esas decisiones que se van tomando, que son una especie de actas de las reuniones, ahí se explica claramente cada tema que se va analizando y la conclusión inicial que se va llevando. A veces un tema no se trata en una sola reunión, sino que en 2 reuniones. Así que ustedes váyanlo siguiendo dentro de lo que es la información que provee la Fundación. Muchas gracias, don Jorge, por todas estas respuestas. Le doy el pase a don Mauricio, que él continúe con la parte final de esta excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, antes de agradecerle a don Jorge, como siempre, y a los amigos del GLENIF por toda esta ayuda, tenemos a don Guillermo Smith. Don Guillermo, buenos días, gusto saludarlo. En realidad ya muy buenas tardes, don Jorge, y un placer efectivamente que nos hayas compartido los conocimientos en este tema de cuidado, que en efecto estabas diciendo, ojo, cambio de una política contable por una decisión contable. Dice, no la dejemos pasar y que no nos llevemos alguna sorpresa. Interesante la ruta que seguiste para llevarlo hasta el final. Razón por la cual efectivamente es importante que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica nos sentimos muy complacidos en estar perteneciendo a GLENIF y manteniendo esta estrecha colaboración en el entendido que es importante estar muy cuando nos invitan, efectivamente tenemos que participar y hemos hecho siempre nuestras publicaciones en las redes sociales, en nuestra página e inclusive recientemente en Huellas CPA a cargo estuvo don Iván, nuestro contador público autorizado, quien está a cargo de esta mesa 91 y invitamos que efectivamente participen, que es importante hacer los comentarios, no que cuando ya llega, simplemente ya llegó y dicen, hey, pero qué complejo está esto, o por qué no nos dijeron. Bueno, eso es el esfuerzo y casualmente a través de el órgano de GLENIF que representa, que don Jorge hoy representa como presidente, es muy importante. Así que te felicito, muchas gracias por siempre tu disposición, al equipo que efectivamente el cuerpo directivo y a nuestra representante aquí en Costa Rica que es Dunia. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y como siempre es un placer estar con ustedes. Creo que como mensaje final ratifico lo que vos mencionaste, es muy importante tener un trabajo sistemático de parte del país, en este caso a través del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, pero sin la participación de todos los que tienen tal vez el problema en sí, la consulta que puede llegar a surgir, a veces esto no alcanza. Entonces es bienvenido que todos aquellos que puedan trabajar activamente, trayendo los casos, planteando los problemas, diciéndoles, mire, tengo esta situación importante en una empresa y no sé cómo resolverla, lo tengan presente en un primer instante. Y en una segunda instancia es fundamental, como bien dijiste, Guillermo, que sepamos que hay muchos momentos en los cuales podemos opinar ante el IASBI o ante el IFRIC. Este que hemos presentado hoy, que con muy buen tino ustedes eligieron como parte del Congreso, es un tema que muchos no lo tenían presente
en el sentido, primero, que hay un periodo de consulta de 60 días, y por lo tanto tenemos que opinar sobre eso, antes que salga la decisión de agenda. Y en segundo lugar, que una vez que ya salió la decisión de agenda, tenemos que verificar qué es lo que estamos haciendo en cada empresa sobre ese tema. Porque si lo estamos haciendo de otra forma, hay que cambiarlo. Entonces, lo mejor es analizar el problema cuando llega, el borrador, en ese sentido apoyarse en el colegio puede apoyarse en el GLENIF, y lo ha hecho muchas veces, y de esa manera generar la opinión de Costa Rica, la opinión de otros países, y todas esas opiniones mancomunadas salen como opinión de GLENIF. Pero claro, uno muchas veces no sabe que las decisiones de agenda también están en consulta, y que tenemos la oportunidad de responder, o a veces uno no sabe que una vista preliminar que puede haber ocurrido, que se ha enviado a algunos referentes del mundo, luego transforma en un borrador de discusión, y entonces cuando ya se transforma en un borrador de discusión, ya hay que consultar y hay que responder, pero previo a eso estaba la vista preliminar, y en la vista preliminar uno tiene oportunidad de mostrar las realidades de América Latina. Por ejemplo, en la reforma de NIS para pymes, estamos recién en la primera instancia, justamente discutiendo la vista preliminar. Bueno, ya se terminó el plazo, pero así como eso hay otros, ¿no? Entonces, estemos atentos, pongamos un par de minutos a pensar en estos temas, ayudemos a los colegios, en este caso el de Costa Rica, en generar opinión, en generar discusión, y lógicamente ayudemos a participar en el GLENIF, en todos los grupos de trabajo, que como ustedes saben son muchos. Ahora ya tenemos prácticamente 5 o 6 en funcionamiento de los 90 que constituimos desde que nació GLENIF. Así que bienvenido por parte de la iniciativa de ustedes de fomentar la participación en todos los comités que ustedes puedan crear, para que hagamos escuchar la voz de Costa Rica a través del GLENIF o en forma individual ante el YASB también. Sí, y casualmente en esto, para lo que nos están acompañando en esta disertación que nos hacía don Jorge, del 7º Congreso Internacional de Información Financiera, el esfuerzo que estamos haciendo efectivamente con el auspicio, este 7º Congreso, tenemos dichosamente la participación de los colegios profesionales de la región. O sea, estamos trabajando con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y mañana muy probablemente en la mesa que tenemos, en la mesa número 1 de presidentes, se nos une Panamá, y esperando que efectivamente participen 2 colegios profesionales de allá. Hay 4 colegios profesionales en Contraloría Pública en Panamá, me refiero, y de ahí prácticamente se nos va a sentar 2. Esta es la misma intencionalidad para compartir estas experiencias, que muy probablemente, como somos una región muy cercana, podemos efectivamente intercambiarnos, estar más en contacto, pero aún así, por eso es la invitación. Cada una de las regiones tenemos que motivar para que nuestros contadores públicos autorizados participan muy activamente, porque no se vale solamente quedar en que los que están ahí en este momento ocupando algún cargo, sino que representemos la voz de todos los contadores públicos en este caso, del organismo, caso Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, pero bueno, son parte de los esfuerzos para mejorar nuestra actividad profesional, y que definitivamente tenemos que hacerlo porque, como decimos en otras ocasiones, la contaduría pública es la excelencia hecha profesión. Definitivamente, ¿no, don Jorge? Así es, bueno, y los felicito por esta iniciativa de unirse entre todos los países de Centroamérica que están tan cerquitas, no podría ser de otra manera. Y aprovecho la oportunidad para también informarles a todos los que están escuchando que está en este momento un documento en consulta que para América Latina es muy importante, que es qué hacer con los informes de sostenibilidad en el futuro, con el esquema un poco disperso que hay hoy, donde hay muchos organismos que emiten normas sobre informes de sostenibilidad, o si se va a aceptar en la Fundación IFRS el pedido que han hecho muchos organismos, entre ellos IFAC, de que sea la Fundación la que lleve adelante algo parecido al YASB, pero relacionado con informes de sostenibilidad.
Entonces, yo supongo que ustedes han podido publicar la encuesta que en su momento se envió para que todos accedan, y si no está publicada en la web o si no está enviada, pueden trabajar en la web de GLENIF, que es www.glenif.org, y ahí entrar a la encuesta para contestar 10 preguntas que se contestan rápidamente, pero nos permiten tener una visión de cada país y a su vez de cada tipo de grupo de interés, que no es lo mismo la empresa, no es lo mismo el auditor, no es lo mismo el usuario, que puede llegar a opinar sobre quién debe elaborar normas para los informes de sostenibilidad y con qué enfoque, de qué manera. Así que los invitamos y ojalá que puedan dar su opinión en la encuesta. Sí, es correcto. Esta, por eso comentaba, en Costa Rica la está atendiendo don Iván Duarte. Este último tema es de la mesa 91 que me refería, y hacíamos de ver, acá en Costa Rica tenemos un espacio que vos estuviste participando en Huella CPA, que presentamos efectivamente las labores de GLENIF. Utilizamos el mismo canal para hablar sobre esta iniciativa del IFRS sobre sostenibilidad, y casualmente mañana vamos a tratar de aprovechar también en la mesa de presidentes enfocarnos a un poquito a este tema. Pero sí, también estamos haciendo un llamado a través de nuestros correos electrónicos y en lo que se refiere a las redes sociales. Pero hay que empujar, hay que seguir. Hay que empujar, así es. 10 preguntitas, nada más, simplemente. Es más, en este instante les invitamos a que ojalá ustedes puedan buscar ese correo, y mientras van a ir a pasar un ratito y hacen la respuesta y comparten con nosotros. A ver, entonces, ¿qué tenemos, don Mauricio? Continuando, bueno, ya don Jorge efectivamente nos trajo uno de los temas importantes también como parte de este 7º Congreso de Información Financiera. Pero no se nos olvide, hay algo más todavía. Adelante, don Mauricio. Claro que sí, invitarlos también a que visiten la página de GLENIF para que obtengan mucha más información del GLENIF. Bueno, decirles a todos muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Viene ya a la 1:30 de la tarde la Expo Virtual Contaduría Pública 2020. Conéctese, es más, a todos los que se conecten a la Expo Virtual Contaduría Pública 2020, vamos a rifar 2 paquetes de 3 bingos cada uno para que usted pueda jugar. Es importantísimo para que ustedes se puedan conectar a la Expo Virtual, para que puedan ver y también participar en estos paquetes de estos bingos, que mañana es el bingo virtual, mañana 27 a las 6 de la noche. Entonces, conéctese, ya don Jorge se está conectando a la Expo Virtual en este momento para participar, don Guillermo también, y a cada uno de ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos y ya casi nos volvemos a ver. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Okay. Un gran abrazo. Saludos a los argentinos. Muy amable, muchas gracias.